Acompáñanos a conocer la zona arqueológica de Malinalco, llamada el Cerro de los Ídolos, lugar donde se adora a Malinalxóchitl, hermana de Huitzilopochtli, diosa mexicana responsable de la hechicería y otras artes obscuras. Y para llegar a esta zona arqueológica, deberemos subir un promedio de 400 escalones para poder llegar hasta el centro ceremonial. Pues nos encontramos en lo que es la zona arqueológica de este municipio y bueno, pues este lugar es muy importante porque alberga dentro de sus instalaciones a un templo que fue tallado directamente sobre la montaña. Me refiero al templo que tenemos ahí al frente. Como podemos darnos cuenta, es un templo que a diferencia de los demás fue hecho directamente en la roca misma, todo fue tallado. Por tener esta característica, Malinalco está considerado como uno de los pocos ejemplos que hay a nivel mundial. De hecho, en América está considerado como único y se compara con otros templos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Dos de ellos se encuentran en la India y son el Ellora y el Ayanta. Otro más se encuentra en Jordania, cerca del Mar Muerto, el cual se le conoce con el nombre de Petra, la misteriosa ciudad color de rosa, y otro más que se encuentra en Egipto, que es Ixambul. Como podemos darnos cuenta, pues a nivel mundial son muy pocos los ejemplos de este tipo de arquitectura monolítica. Tenemos la fortuna de contar con uno acá en México, que es precisamente este lugar, Malinalco. Desde luego la palabra Malinalco es voz de la lengua náhuatl. Deriva de malinali, que se traduce como hierba retorcida o zacate, y la terminación co, que es lugar. Literalmente, Malinalco se traduce como lugar de la hierba retorcida o del zacate. Por otro lado, el nombre fue dado en honor a una mujer. Esta mujer, según la leyenda, era la hermana de Huitzilopochtli. Ella se llamaba Malinalxóchitl. Y Malinalxóchitl fue abandonada en este lugar porque según la leyenda era una mujer hechicera, una mujer bruja, la cual al ser abandonada pues más tarde va a fundar lo que ahora es el pueblo de Malinalco y el nombre se da también en honor a ella. O sea que Malinalco se puede traducir también como lugar donde se adora a Malinalxóchitl. Y aproximadamente entre los años 300 al 1470 después de Cristo, en el valle de Malinalco existieron varios grupos étnicos, varias culturas. Se habla de los teotihuacanos, de los toltecas, de los chichimecas, de los matlacincas y de los aztecas, entre otros grupos de carácter local, como son los tlahuicas del valle de Morelos y los chontales del valle de Guerrero. Precisamente cuando Malinalco está en pleno florecimiento, es conquistado por los aztecas, cuando las fuerzas de Axayácatl, el sexto Tlatoani mexica, invade lo que es el Valle de Toluca. Posteriormente, en 1476, llega a Malinalco para someter al pueblo fundado por Malinalxóchitl. Más tarde, como Malinalco significaba una avanzada militar para seguir conquistando a los pueblos de Guerrero y de Morelos, pues a Huizotl manda a construir este centro ceremonial. De 1501 a 1515. Para 1515 el templo, al igual que todo el centro ceremonial, ya está en la época de su florecimiento. Y según las crónicas aportadas por Fray Diego Durán y por Teso Somo, quienes son cronistas del siglo XVI, en este lugar se llevaron a cabo ceremonias de graduación militar. Es decir, este lugar no era una zona habitacional, aquí la gente no vivía. Aquí solamente venían cada 260 días los mejores guerreros que habían terminado los estudios en las escuelas de alta enseñanza para graduarse como guerreros águila y guerreros jaguar. Sin embargo, después de 1515, los trabajos de ampliación del lugar se continuaban hacia los alrededores, es decir, el lugar se seguía embelleciendo, se seguía ampliando. Desafortunadamente se tuvieron que interrumpir porque en 1521 lo sorprende la conquista española, cuando las fuerzas de Andrés de Tapia someten y destruyen al pueblo de Malinalco. A partir de entonces el lugar quedó totalmente abandonado, hasta que en 1936 el arqueólogo José García Payón hace los trabajos de exploración. Este arqueólogo, con base a las actividades de guerra que en el lugar se llevaban a cabo,
pero también con base a la distribución de los templos, se vio motivado a llamar al lugar con el nombre de El Cuauhtinchán. La palabra Cuauhtinchán, que es así como se llama la zona arqueológica, es voz de la lengua náhuatl. Se traduce como la morada de las águilas. Deriva precisamente de Cuacuautín, que es águilas, e Ichán, que es morada. Pues este nido de águilas, esta morada de águilas, está integrada por 6 templos, siendo el más importante precisamente el templo monolítico, el cual es el espacio donde se graduaban los guerreros águila y guerreros ocelote o jaguar. Dichas ceremonias se llevaban a cabo en el interior del templo. En su interior existe una banqueta tallada directamente en la roca, sobre la cual se esculpieron las imágenes de 2 águilas y un jaguar. Estos animales represéntanse las puras pieles porque sirvieron de trono, de asiento, para los generales que venían a presenciar la ceremonia de la consagración. Y bueno, pues la ceremonia de consagración se llevaba a cabo sobre el águila que está en el piso. Sobre esa águila recostaban al guerrero boca arriba para perforarles el cartílago, el septum nasal, para más tarde colocarles una uña, ya fuera de águila o de jaguar, dependiendo el nombramiento que tuviera. La entrada al santuario está enmarcada por un bajo relieve que representa a una gran serpiente vista de frente con las fauces abiertas. Originalmente la puerta era un arco de medio punto representando al maxilar superior de la serpiente. Presenta sus colmillos dobles, su lengua bífida ras de piso, su ceja y su ojo. A ambos lados de la puerta hay 2 esculturas. En un lado un simbólico tambor de guerra, un huehuetl, y en el otro lado una gran cabeza de serpiente, cuyas escamas fueron talladas en forma de flecha o en forma de pedernal, y sobre ella se encuentran los restos de lo que en su momento fue la imagen de un guerrero águila. Al centro se encuentra una piedra que sirvió como una piedra de sacrificios. Ahí se sacrificaban prisioneros de guerra. Una escalinata representada por 13 escalones, 13 peldaños, que simbolizan los 13 niveles celestiales. Para esto, el universo estaba representado en sentido vertical por el nivel celeste, el nivel terrestre y el inframundo. Ellos pensaban que de la tierra hacia arriba había 13 cielos y hacia abajo 9 infiernos o 9 inframundos. Al centro de la escalinata se conservan los restos de lo que en su momento fue la imagen de un guerrero que servía como un portaestandarte, y a ambos lados de la escalinata, en bloques rectangulares, se conservan restos de lo que en su momento fueron las esculturas de 2 ocelotes o 2 jaguares. El centro ceremonial, como decía, está integrado por 6 templos. El Cuauhcalis, la casa del águila, es el templo número 1. El templo número 2 es un basamento piramidal relacionado con el culto a Tlaloc, el dios de la lluvia. A un lado de él, en la parte norte, está el Sinancali, el templo número 3. La palabra Sinancali se traduce como casa de incineración. Se trata de un edificio integrado por 2 aposentos, 2 espacios, uno en forma de semicírculo y el otro rectangular. Ahí cremaban a los cuerpos de los guerreros que morían en el combate, en la piedra de sacrificios o en la lucha gladiatoria. El templo número 4 es una sala amplia que está a la vuelta, y ese templo servía para llevar a cabo lo que en términos actuales sería como el examen final de los guerreros que iban a consagrarse. Dicho examen consistía en una serie de ayunos, de meditaciones y autosacrificios. Durante los 40 días se perforaban diferentes partes de su cuerpo. El templo número 5 es un templo circular donde se rendía culto a los guerreros prisioneros. Y digo se les rendía culto porque eran muy honrados estos prisioneros, porque ofrendarían su vida al sol mediante la lucha gladiatoria. Aquí peleaban contra los guerreros de la casa. En este caso, un prisionero de guerra pelearía contra un guerrero jaguar y un guerrero águila. Desde luego empezaba con un jaguar, pero la pelea era muy desigual porque el prisionero de guerra era amarrado del tobillo o de la cintura al centro del Temalacat, y con tan solo una espada de madera tenía que pelear contra un guerrero jaguar
muy bien armado, muy bien equipado y además libre. Si lo vencía venía un águila con las mismas características. Era muy difícil que lograra vencer incluso al jaguar, porque pues era el jaguar y el águila pues eran de lo más selecto que tenían los mexicas, los aztecas o tenochcas. A la entrada está el templo número 6, es un templo que no fue concluido por la llegada de los españoles. Durante los trabajos de exploración ahí se encontró parte de sus herramientas, que consistía en cinceles, en martillos, en pulidores y en talladores de piedra, como una prueba más de que Malinalco estaba en construcción a la llegada de los europeos. Por último, en la sección superior del cerro, que por cierto es conocido como el Texcaltepec, que quiere decir cerro riscoso o cerro pedregoso, se encuentra un área de vestigios arqueológicos un poco más antigua que este espacio. Ahí se habla que es del año 750 después de Cristo, y dentro del complejo arquitectónico se encontró una gran torre que se le conoce como la Gran Torre Vigía Monumental, ya que desde ahí se dominaba todo lo que es el Valle de Malinalco.